Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal en este estudio que estamos haciendo del libro de Mateo. En la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 10 y pudimos ver cómo en este capítulo Jesús enviaba a sus discípulos como apóstoles y todo lo que les mostró, todo lo que enseñó sobre las estrategias de visitar los hogares, cómo les advirtió de la persecución a la que estarían expuestos, que esa persecución podía ser política, social, religiosa, familiar. Pero además de eso, también les enseñó cómo enfrentar, cómo afrontar esa persecución. Les habló también de las advertencias y los premios que iban a obtener con todo esto. Eh, por este motivo, que fue un envío, que fue todo esto, a este capítulo se le llamó embajadores del reino. Recordemos que el embajador que representa un gobierno, un ente ante otras personas. Entonces, eso es lo que estudiamos la semana pasada. Ahorita vamos a estar estudiando parte de las formas de oposición que enfrentó Jesús en su ministerio y que lógicamente nosotros también podemos enfrentar en este tiempo. Aquellas áreas de conflicto que tuvo Jesús con los fariseos, esas mismas las podemos enfrentar nosotros cada día. Entonces, a esta parte, a este capítulo 11, le vamos a llamar enemigos del reino. Sabemos que el reino tiene muchos enemigos, vamos a tratar de estudiar algunos. Por el momento, vamos a empezar leyendo Mateo 11, del 1 al 6. Jesús y Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Eso es hasta el versículo 6. Entonces, aquí empezamos a ver cómo Jesús acaba de dar instrucciones a los discípulos que envió con todas las bases, con todas esas enseñanzas que le dio, y él se dedicó, él salió a seguir predicando. Y vemos cómo aparece nuevamente Juan el Bautista, quien en ese momento estaba en la cárcel. Nosotros estudiamos parte de lo de Juan el Bautista en los capítulos anteriores, pero creo desde el capítulo 6, y no habíamos escuchado nada más de Juan el Bautista, solo cuando bautizó a Jesús, cuando empezó a hablar del arrepentimiento, todas las personas se bautizaba, y ya después de esto no volvimos a saber nada más de Juan el Bautista hasta ahora. No sabemos si de pronto él había escuchado lo que Jesús habló en el Sermón del Monte. No sabemos si de los milagros que Jesús había hecho, no sabemos si Juan tenía conocimiento de esto o dónde estaba. Lo que sí sabemos por Marcos, en el Evangelio de Marcos 6, nos habla que Herodes, el tetrarca, era el que había mandado a encarcelar a Juan. Y esto pues nos da muestra de cómo el gobierno, Herodes estaba en el gobierno, cómo no usaba como el amor ni esto, sino la violencia para mantener el poder, para ejercer el poder, era por medio de la violencia. Pero también podemos ver que Jesús en ese momento
Jesús no utilizó los mismos métodos que utilizaba el gobierno para derrocarlo o para salvar de pronto a Juan de la muerte o del encarcelamiento. Jesús no usó nada de eso. Pero hay algo que llama la atención en esto que acabamos de leer y es la pregunta que manda hacer Juan a Jesús. O sea, sabemos que él lo bautizó, él lo anunció como esa persona eh, que venía después de él. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías? O sea, ¿eres tú al que hemos esperado o tenemos que seguir esperando? Entonces, ¿será que ya se había olvidado de todo lo que él presenció, el día que lo bautizó, lo que él mismo dijo, ¿no? En ese momento, porque él allí reconoció quién era Jesús cuando él le dice es que no soy yo quien te debe bautizar, sería yo el que pediría que tú me bautizaras. Cuando aquella paloma descendió en Jesús cuando fue bautizado, la voz que se oyó del Padre cuando dice, este es mi Hijo amado, o sea, de todo eso fue testigo Juan. Entonces no sabemos si es que de pronto el encierro, la cárcel, no sabemos en qué condiciones le había hecho perder la memoria un poco, o, o de pronto pensar o llegar a dudar, ¿no? Si Jesús, si es el Mesías, si vino a liberarnos, de pronto pensaba lo que muchos de los otros discípulos pensaban, este es el que viene a derrocar el gobierno, entonces va a usar la fuerza entonces como no he usado nada de eso, entonces, ¿quién será? Entonces me engañaron con lo que vi. De eso no sabemos nada ni está escrito en la palabra. Son preguntas que nos van quedando en la mente y vamos viendo qué puede pasar. Y de pronto se preguntaba él, bueno, si es el Mesías, ¿por qué no hace algo para que yo salga? ¿O por qué me deja aquí en la cárcel, no? ¿Por qué siendo el Ujú. Mesías, como que no actúa, como que Porque no está... viene a ejercer su poder o su Ajá. autoridad. Entonces, miren que Jesús le responde y le dice, vayan y cuenten de las evidencias. Recuerden que el anterior capítulo llamamos las evidencias, los milagros que han visto para que él vea quién soy yo. O sea, vayan, hablen de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes fueron testigos, los milagros de curar un leproso, de sanar los enfermos, de resucitar un muerto, de expulsar demonios, todo eso él quería, vaya, cuéntenle a él qué es lo que ustedes han visto. Que es lo mismo que el Señor nos dice hoy, nos pide a nosotros Ujú, que seamos embajadores precisamente hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque de la única manera que pueden ver a Dios de que es real es precisamente en la manera en que Él hace o ha hecho cosas con cada uno de nosotros, porque cada uno tiene un testimonio, cada uno tiene ujú, una historia con Dios, tiene un momento donde puede decir, hombre, Dios es real en mi vida porque yo soy testigo, pero decía ujú. en el libro de Hechos, en el capítulo 1, y serán mis Mis testigos, testigos. o sea, Ujú, en Jerusalén, en Samaria, en toda parte, porque eso es testimonio, es ser testigo, es testificar de que Él es real. Entonces, es muy importante que nosotros también estemos siendo testigos a tiempo y a destiempo con todas las personas. Cuando pasa algo, estar confiados y pararnos en las promesas y decir, bueno, de todas maneras, Juan también era un ser humano, ujú. a pesar de que era una persona escogida, que venía con promesa desde el vientre, pero era un ser humano caído igual a nosotros, que también tenía sus dudas, que también tenía sus momentos difíciles y por eso es que de pronto fue que él... Ujú, que sucedió todo eso. Pero continuemos con este capítulo 11 y vamos a ver qué pasa en los versículos 7 al 19. Dice, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No,
La gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes dicen estaba poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Bueno, aquí nos está hablando de que muchos salieron al desierto a ver a Juan predicar. Muchos de los discípulos de Juan también vemos que seguían a Jesús. Pero también sabemos de que Juan era una persona que no vestía con grandes lujos. Él vivía con lo más pobre, se vestía, perdón, con lo más pobre de los materiales. Era con piel de animales, con ropa áspera. Entonces, miren que Jesús lo llama más que un profeta. El mensajero y que no hay nadie como él. O sea, qué descripción tan maravillosa que hace Jesús de Juan, o sea, de la persona como más humilde, el peor vestido, Jesús dice que no hay nadie como él, que, que es más que un profeta. Juan, de quien han escrito los profetas en la antigüedad, confirmaba y preparaba el camino. ¿Qué tarea tan grande le encomendaron a un simple mortal, como lo decía ahora mi esposo, una persona con debilidades, como nosotros, pero tuvo un encargo muy grande para venir y abrir ese camino para el Señor. De pronto, pues pensaríamos que sería un ángel, ¿no? Que viniera en ese momento, así como se presentó un ángel ante María, ante José, para anunciar la venida del Señor. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no vino un ángel a preparar ese camino, a hablar de arrepiéntanse? Pero esa tarea fue dada a Juan. Dios escogió a un simple hombre mortal para esa tarea. Entonces dice que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Pero también dice, sin embargo, él es más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Parece como contradictorio. Acaba de decir que es el más grande, pero ahora dice que la criatura más pequeña. Entonces podemos ver que de los días de Juan el Bautista hasta ahora siempre ha habido oposición y con el deseo de establecer reinos a la fuerza y no como Dios no lo pide, ¿no? Que debe ser por fe. Se debe aprender guiados por la fe, guiados por el Espíritu Santo, y aferrarse al reino es como ayudar a avanzar, como lo que hacemos cada día nosotros, estableciendo el reino de Dios en nuestros hogares, capacitándonos, estudiando, conociendo de la palabra.
Miren, el reino de los cielos no es un lugar al que podemos ir físicamente o decir, verlo con nuestros ojos, es algo espiritual que nosotros conocemos y que la fe es la que nos brinda esa, como esa ancla, ¿no? La fe es la que nos mantiene anclados y a vivir ese reino de Dios. Luego, volviendo, dice que Jesús recordó que Juan era un mensajero escogido por Dios. No es un hombre que lo hizo por complacerse a sí mismo o se autonombró un mensajero, un apóstol o algo, no. Fue escogido por Dios mismo. Él era más que profeta, no solo porque tenía el ministerio de servir como mensajero del Mesías. Por eso fue el mayor de los profetas y el mayor de los hombres. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Miren que Mateo nos da a entender que el Mesías, que él estaba hablando, fue profetizado también en Isaías 43, que dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Esta fue una profecía en Isaías 43. También en Malaquías 3 encontramos esa otra profecía. Dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo creo que ahí cuando el Señor empieza a hablar de Juan, es como respondiendo a la pregunta que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, ¿y por qué Juan le manda a preguntar a otro y empieza como a entrar uno en duda, ¿verdad, no? ¿Será que estaba débil o estaba lo otro? Entonces el Señor precisamente ahí le dice ninguno como Juan. O sea, empieza a testificar acerca de que lo que está haciendo él no es porque se haya equivocado, o sea, ha sido otra persona, no, verificando verdaderamente el llamado de Juan. El llamado de Juan. Y algunas de las características que se pueden ver de Juan era que, pues, él fue una persona estable y desde que él empezó su vida, prácticamente él venía ya con ese misterio, con ese llamado y lo llevó a cabo. Juan era una persona sobria, ya que vivió una vida disciplinada, no estaba enamorado de los lujos y las comodidades de este mundo. Su forma de vivir lo decía. Era un siervo, un profeta de Dios enviado como un mensajero especial del Señor. Juan era especial ya que podía ser considerado mayor bajo el antiguo pacto. Juan era segundo incluso al más pequeño en el reino bajo el nuevo pacto. O sea, en el Antiguo Testamento, bajo el antiguo pacto, era el mayor, pero en el segundo, en el nuevo pacto, era el más pequeño. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aunque Juan fue mayor, no fue lo que decíamos, no fue nacido en el nuevo pacto. Eso es porque vivió y murió como cualquier hombre antes de que se cumpliera la obra de Jesús en la cruz y la tumba vacía. Él no tuvo la oportunidad de ver esa resurrección de Jesús, todo eso quedó. Él no disfrutó de esos beneficios del segundo pacto. Aquí en la tierra, sabemos que en el cielo los está disfrutando, pero aquí en la tierra él no disfrutó, no fue testigo de estas cosas. Dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús vio que era una era terminada con Juan. Todos los profetas y la ley anticipaban a Juan y a su ministerio como un mensajero. En cierto sentido, Juan habló por cada profeta que anunció la vida de Jesús. O sea, fue como resumir todos los profetas, todas las profecías en Juan.
Bajo el antiguo pacto, muchos profetas anunciaron, el Mesías viene. Solo Juan tuvo el privilegio de decir, el Mesías está aquí. O sea, él resumió todas las profecías y fue el que pudo decir, es el Mesías al que han profetizado, está aquí. También vemos que se nombra Elías. Y dice que es, quieren recibirlo, es Elías, que ha de venir. Juan también puede ser visto como Elías, en un cumplimiento parcial. En Malaquías 4:5 se ve, dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. No es que Juan era realmente Elías, pero sirvió como en el mismo espíritu, con la misma pasión, en el mismo poder de Elías, porque así se cumplió lo que profetizado por el ángel del Señor a Zacarías, su padre, cuando él nació. Esto lo encontramos en Lucas, cuando el ángel del Señor se le aparece a Zacarías y le dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Allí está profetizando, allí le están diciendo, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ya que Juan era Elías en ese sentido simbólico, era como, sí, un símbolo, Jesús les añadió, si quieres recibirlo. Si el ministerio de Juan el Bautista fue como el de Elías, recordemos que también Elías se sintió deprimido y desanimado, porque también fue un hombre de carne y hueso. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Era una forma de hablar proverbial de Jesús, con proverbios, a menudo después de las declaraciones importantes que él hacía. Es tremendo ver cómo la palabra de Dios no esconde nada, ¿no? Muestra las debilidades y los defectos y todas las cosas que pasaron con los grandes personajes, grandes héroes de la Biblia, pero también con sus debilidades. Vemos a Elías, que ahorita estaba mencionando, después de haber orado por fuego, llegar y entrar en depresión y querer morirse. Vemos a David, que cometió también los pecados que hizo. Vemos todas las cosas tan difíciles y tan de pronto como tan vergonzosas que de pronto no las comentaría uno. Uno personalmente no sería capaz de pronto de publicar algo como eso. Y vemos cómo la palabra de Dios muestra eso. Y yo pienso que es con el fin de que el Señor mostrarnos a nosotros de que ninguno de ellos fue perfecto, ningún ser humano es perfecto, el único perfecto es Dios, y que así como ellos fallaron, nosotros también fallamos cada vez, y eso nos da aliento a nosotros también de saber de que, bueno, pues fallamos, pero pues nos volvemos y nos levantamos y tratamos de seguir adelante, pero no dejarnos caer porque en ese aspecto ninguno fue perfecto. Entonces así pudimos ver como parte de esa oposición, ¿no? Entonces ahora, en los siguientes versículos vamos a estar viendo algo de la oposición social que tuvo Jesús en este tiempo. Vamos a leer de los versículos 20 al 24. Juicio para los incrédulos. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes hace tiempo, sus habitantes se habían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo
que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. Qué tremendo, porque vemos que no solo las autoridades políticas rechazaron el mensaje del reino, sino también el mismo pueblo. Jesús se refiere aquí a 6 ciudades: Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, Capernaum y Sodoma. Vemos que 3 de estas ciudades, a pesar de que vieron los milagros de Jesús, se negaron a entrar en su reino porque no quisieron arrepentirse de sus pecados, que fueron Corazín, Betsaida y Capernaum. Y esas eran ciudades judías. De las otras 3 ciudades que quedaron, que fue Tiro, Sidón y Gomorra, eran ciudades extranjeras. Pues aunque en Sodoma, antes de ser habitada por israelitas, fue ciudad de gentiles. Si recordamos lo que estudiamos en el capítulo 10, en los versículos 11 y 15, Jesús enseñó algo sobre esto. Recordemos esos versículos. Dice: cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día de juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Yo creo que este mensaje es también para nuestros días, es para esta época de que es muy serio escuchar el mensaje de Dios y no aceptarlo. Todos sabemos lo que le pasó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y lo que aquí dice el Señor, que aquellos que escuchan su mensaje y no lo reciben, les iría mejor que a la ciudad, que les irá mejor a las ciudades de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. O sea, si lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue horrible, entonces no queremos pensar qué pasará con aquellas ciudades, con aquellas personas, con aquellos seres que no escuchen su palabra, pero no se quieran arrepentir, no quieran cambiar su camino. Pastora, tengo una pregunta. Sí, señora. Ahí en lo último que se leyó, dice ahí que se bendiga el lugar si es digno y si no, pues no. Pero ¿cómo? O sea, no maldecir ni bendecir. No. A eso se refiere. O sea, como pasar de largo. Sí, eso lo estudiamos la semana pasada precisamente en eso. O sea, no es maldecir el lugar, sino irnos de allí, seguir orando por ellos, pero no quedarnos allí, llevarnos, salir de ese espacio. Pero igual, perdón. Sí. La maldición más grande que hay para una persona es no tener a Jesucristo. Entonces, si una persona no quiere aceptar a Jesucristo, que es una bendición, entonces uno se va, pero no es que lo maldiga a uno, sino que pierde la oportunidad de la bendición. De recibir la bendición. Y pues igual bueno, no sé si decirlo, pero igual se bendice como diciendo, ok, bendiciones a usted con permiso, ¿no? O sea, yo creo que de todas maneras uno podría orar por esas personas, ¿no? Pero, o sea, irse de ahí, o sea, como que no es su tiempo, no es el momento y ya Dios abrirá puertas para esas personas, ¿no? Por eso dicen, muy serio escuchar el mensaje de Dios y no aceptar. Y lo que dice es uno, vayan a donde no lo reciben, es como no estar uno obligando a las personas, como no estar uno presionándolos para que, ay, vea, que es que eso les conviene, rogando.
Que es que mira, dele una oportunidad, dale un chance al Señor, como a veces, muchas veces, hasta yo le he cometido el error de decirle eso a las personas, porque es que el que nos da la oportunidad es Dios a nosotros, no nosotros a Dios. Nosotros no somos nada, en cambio Dios en su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos y ser parte de su familia y pedirle a Él que nos acepte, no es, vea, acepte al Señor, vea, por favor, como que hágale el favor a Dios y resulta de que Dios es el que nos hace el favor a nosotros. Creo que debió hablar. Oh, sí, pues aquí lo dice, ¿no? Realmente ese tipo de personas, su ciudad, ya está el veredicto dado, ¿no? Porque ahí dice que de cierto os digo que en el día del juicio, ¿qué quiere decir? Ya van a estar en el juicio, porque estas personas realmente no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y quién va a ser el juez en ese momento? Va a ser Dios. Sí, Y vemos más adelante lo que va a pasar. Es decir, ya está el veredicto dado. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente lo que es la India. Ellos tienen quién sabe cuántos miles de dioses, pero no descarto que haya cristianos. O sea, yo siento que habría que orar por estas tierras. Y obvio, pasar de largo si de plano para no contagiarse o no, bueno, no tiene beneficio, ¿no? Cierto, que ellos intenten ajá, exacto. O sea, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, con permiso, bye bye, porque en este mundo y en esta sociedad mismo, así es. Tienen sus filosofías, tienen sus ideas, tienen su manera de pensar y entonces pues, lo mejor es con permiso, bendiciones, bye bye, ¿no? Amén. Y dice el Señor también, no demos las perlas a los cerdos ni a los perros. O sea, Sí. gastamos un tiempo que de pronto podremos utilizarlo en otra persona que sí, de pronto sí quiere. Entonces, pues respetar cada decisión. Recordemos que Claro. tenemos libre albedrío y pues ya decide la persona. Si no, Sí. bueno, lo bendecimos, pero como tú dices, chao. Y es cierto que después nos contamina a nosotros. Un ejemplo fue Noé. ¿Cuántos años predicó en Noé en tiempo de Noé? Fueron como 300 años o muchos años que predicó y toda mucha gente no aceptó. ¿Qué pasó? El veredicto lo dio Dios, el diluvio. 120 ¿sí? años. 120 años predicó. Así, muchas generaciones o varias generaciones pudieron arrepentirse y volverse a Dios, ¿no? Exacto. Y nadie se arrepintió porque Nadie se arrepintió. él y su familia estuvieron en la barca. Si alguien lo hubiera creído, hubiera hecho un barquito y se hubiera salvado. Bueno. O mismo hubieran llegado con Noé, habrían llegado con un mensaje, ¿no? Pero ni siquiera se burlaban de él. Exacto. Es lo que vemos hoy, mucha gente se burla cuando no les habla. Sí. Es lo que veo en devocional de... Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a los versículos 25 al 27. Dice, Jesús da gracias al Padre. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por reservárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelar. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Notamos que en los primeros versículos se siente como una nota de gozo, de complacencia que hay entre la comunión que tiene Jesús con su Padre.
Recordemos que Jesús es el Dios Hijo y su Padre también es Dios. Entonces Jesús estaba feliz y lo manifestaba de que Dios había elegido a los menos probables vistos por el mundo como niños para responder a su mensaje del reino. También nos recuerda que si respondemos a Jesús es porque el Padre ha revelado esas cosas a niños como nosotros. Así nos ve Él cuando nos ha escogido. Mateo 11:27 nos revela mucho acerca de esa relación que tenía Jesús con su Padre. Lo primero que nos dice, o sea, no hay secretos entre Él y su Padre, que no hay nadie que conozca al Hijo tan bien como el Padre, que no hay nadie que conozca también al Padre como lo es el Hijo. El Hijo escoge revelar al Padre algunos. Luego, para terminar con los versículos 28 al 30, nos habla de la invitación de Jesús, de que vengan todos a mí los que están cansados y yo les daré descanso. Habla de tomar su yugo, de aprender de Él, pero mire lo que Él nos pide aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y nos dice que vamos a hallar descanso para nuestras almas, que su yugo, su carga es fácil, es ligera. Aquí Jesús está demostrando la autoridad que le había dado Dios el Padre cuando Él dice, vengan a mí. Esa invitación es impensable, o sea, muchas veces de escuchar de otra persona que se nombra a sí mismo como vengan a mí. Hay de los hombres que llaman a la gente a sí mismos en vez de llamarlos a Jesús, se llaman a nombre propio. Pues el único camino para llegar a Jesús, al Padre, es Jesús. Es el único camino. Dice, vengan a mí. Él no excluye a nadie. Él los llama, pero para Él mismo. Su palabra favorita es vengan. Él no dice, vayan a Moisés, vayan a Elías, vayan a San Perecejo, vayan a Santa Pascuala. Él no da ningún nombre, él dice, vengan a mí. Él no dice, él no está nombrando intermediarios. Él dice directamente, vengan a mí. A Jesús mismo debemos ir, no a nadie más. Ahí se cae lo que muchas otras religiones creen, ¿no? En santos, en vírgenes y todo eso, o sea, como intercesores. Uh-huh. Si eso fuera válido, si eso fuera bíblico, entonces ahí el Señor decía, vengan donde los santos o donde las vírgenes y esto, y que ellos los traigan a mí. Vengan a Moisés, vengan a Elías, vengan a Juan el Bautista, de todos los patriarcas, vengan al rey David. No, él dijo, vengan a mí directamente. Nos habla de todos los que están cansados y cargados. Y a ellas personas fue que Jesús dirigió su mensaje. Él llamó a todos aquellos que sentían que necesitaban acudir a Él, que tenían necesidades, que necesitaban aliviar sus cargas. Que para aliviar su necesidad, en lugar de vivir en la autosuficiencia. Muchos de nosotros aún seguimos viviendo en la autosuficiencia, pero debemos de ir a Jesús, de llevar esa carga, de llevar lo que nosotros creemos, y que muchas veces la misma autosuficiencia nos carga y decimos, ay, pero son cargas que nos hemos puesto nosotros mismos, fuera de las que nos impone la sociedad, de las que nos impone el sistema, todo el mundo. Entonces nos cargamos y Jesús nos dice eso, vengan a mí, que yo los quiero hacer descansar. Mire que para eso hay que tener un espíritu humilde, porque cuando él está hablando en este relato al principio también dice que el Señor no le dio a conocer esto a los no se lo dejó conocer a los sabios, a los orgullosos, y digamos en esa época estamos hablando como de los fariseos, eran personas que eran escribas, y fariseos eran eruditos en la palabra, en el Antiguo Testamento, y ellos sabían tanto que lo último ni siquiera recibieron a Jesús. ¿Por qué? Por su mismo conocimiento.
Entonces ellos nunca fueron a Jesús porque no quisieron aceptar, no quisieron ser como niños, no quisieron ser humildes, no quisieron revelar. Y muchas veces nosotros a veces nos llenamos de mucho conocimiento y de pronto a veces con mucho orgullo y también dejamos de ir a la fuente que es Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar en todo momento. Y lo que decíamos, seguimos viviendo en esa autosuficiencia, como yo conozco, como yo sé, entonces esa es mi manera que lo hago. Pero dice que debemos venir es como discípulos de él. ¿Para qué? Pero el discípulo que estuvo allí con él fue aprendiendo, se dejaron guiar por él. Obedecieron. Y no solamente como por recibir algo a cambio, sino que ellos vieron lo que tenían allí para aprender, para vivir esa vida diferente. Dice, Jesús reveló su naturaleza cuando se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. En su corazón de siervo, que es demostrado a lo largo de su ministerio, lo califica para ser el que lleva nuestras cargas. Jesús describió su regalo a los seguidores como descanso para sus almas. Este es un regalo inigualable, eso no tiene precio, mejor dicho, y debe considerarse como, sí, como un patrimonio, como un activo de todo lo que se tiene como un seguidor de Jesús. Deben creer que algo está mal si no experimentamos descanso en nuestras almas, pero dice que Jesús resumió el maravilloso llamado que hizo con esa seguridad de que el yugo es ligero, su carga es fácil de llevar, porque Él la lleva con nosotros. Él no nos está entregando una cosa que no podamos cargar, sino que Él está allí, Él siempre está con nosotros y eso es lo que hace que la carga sea ligera, porque si la vamos a llevar solito sería muy pesado, muy cargado, pero Él en todo está con nosotros. De las cosas más difíciles para nosotros es eso, entregar las cargas al Señor, porque muchas veces vivimos problemas serios, graves y como que insistimos en cargarlo nosotros, sabiendo de que el Señor nos dice, vengan a mí, vengan y descansen, vengan, tengan paz, vengan, tengan tranquilidad, porque yo les ayudo con ese yugo y tomen el mío. ¿Cuál es el de él? Pues hombre, creer en el Señor, en su palabra, obedecer, hacer lo que Dios nos dice, creerle en todo lo que Él ha dicho. Entonces yo recibo ese yugo y le entrego mis cargas, entonces ahí se aliviana. En la teoría y hablándolo es muy fácil, pero es algo que nosotros, con lo que personalmente yo lucho muchas veces, porque a veces vuelvo y cojo esas cargas y a veces me siento cansado y pero no estoy confiando en Dios, no estoy yendo donde el Señor, estoy siendo simplemente un religioso porque leo la palabra, oro y esto, pero no pongo en práctica lo que la misma palabra de Dios me dice. Miren que este ejemplo de mi esposo alguna vez dice, para entrenar a un nuevo animal, como los bueyes anteriormente que araban, se ponían el yugo, ¿no? Que es lo que se llama, lo que llevan, pero siempre ponían un palo así. Un buey viejo y experimentado con uno joven, porque el joven lógicamente no iba a saber, pero el buey experimentado era el que guiaba a ese animal joven y lo estaba guiando por el camino y para aprender a manejar ese yugo. Miren que Jesús aquí en la tierra, en su estadía, en el tiempo que Él estuvo entre nosotros, nos enseñó, dejó muchísimos ejemplos de cómo enfrentar diferentes circunstancias, diferentes cosas que se nos presentan en la vida. Y Él se ofrece a ayudarnos a llevar ese yugo como con la experiencia que Él tuvo aquí. Él nos la dejó en su palabra, con sus ejemplos, pero para acceder a como a esa persona que nos está ayudando a llevar el yugo, es necesario conocerlo, entablar una comunicación con Él, aceptar
soltarlo, entregarlo, dejar ponernos el palito ese, el yugo, ser sensibles a su voz, obedecer lo que Él nos manda y sobre todo confiar en Él, en que el camino por el que Él nos está llevando, ese es el correcto. Entonces, esa es la mejor manera que podemos tener y la más eficaz para hacer las cosas. Y lo mejor de todo, pues es la recompensa que nos espera, ¿no? Que es vivir esa vida buena, agradable y perfecta que Él tiene para nosotros. Aunque uno vea que ese camino es difícil, es contrario, es absurdo, es diferente a todo, porque todas las cosas del Señor van en contravía de lo que el mundo hace. O sea, vemos que cada vez el mundo inventa nuevas formas y hace otras cosas, y no, ¿para qué va a esperar o para qué va a hacer tal cosa? Venga, hagámoslo así de esta manera. Entonces, hay mucha presión, como lo decía al inicio de la lección de hoy mi esposa, que el mundo ejerce mucha presión en nosotros para que nosotros no tengamos ese yugo, sino que podamos coger otro yugo, ¿sí? Entonces, estoy endeudado, entonces puedo ir a una prendería, empeñar algo, o vender algo, o prestar tanto, o endeudarme más, en fin, cosas alternativas que el mundo nos da. Tengo problemas con mi esposa, pues el mundo dice, pues divórciese, la cambia y se casa con otra más joven y más con plata y... Pues el mundo, yo no estoy diciendo eso, el mundo dice eso. Entonces, ¿qué dice el Señor? No, luche por su matrimonio. O sea, son cosas que son difíciles porque el yugo del Señor es fácil, porque cuando nosotros creemos en Él y sabemos de qué es lo correcto, vamos a tener una recompensa. Pero también esa presión que hace el mundo exterior para que uno no sea honesto, para que uno no obedezca, para que uno hable mentiras, para que uno... es la puerta ancha, ¿no? Que nos brinda mucha facilidad, pero verdaderamente el Señor nos llama a nosotros. Y lo más bonito no es solamente de que, bueno, que tenga el yugo y tal, y no, caminamos juntos. Esa es la forma en que el Señor simboliza eso. O sea, ¿quieres venir a mí? Ven, lleva mi yugo. O sea, vamos los dos cogidos de la mano, yo te llevo por el camino. Así como el buey maduro experimentado guía al otro, así mismo el Señor nos lleva a eso. O sea, no nos está dejando solos. No es una solución de que, ok, venga a mí, entonces haga esto y hágale, a ver, mire cómo se defiende. No, es vamos los dos. Qué bonito cuando un hijo tiene un problema y el padre y la madre le dice, venga, hijo, vamos a solucionar este problema. No le solucionamos el problema porque sería marquearlo, o sea, tiene que enfrentar esa situación usted mismo, pero yo le voy a ayudar. Camine, vamos. El ejemplo del niño que quebró el vidrio, ¿se acuerdan? Del vecino. Y el papá fue con él y dijo, bueno, vamos a arreglar este asunto. ¿Cómo es la movida? Entonces vale tanto, listo, yo lo voy a pagar por ti, pero tú vas a pagar eso y yo te voy a acompañar para que lo pagues y para que hagas el dinero de eso. O sea, es una forma de enseñarle al hijo y poder ir de la mano con el hijo, sabiendo de que no está desprotegido, sino que vamos de la mano y vamos firmes porque estamos con nuestro Padre. Y eso es lo que nos brinda el Señor a cada uno de nosotros, que caminemos al lado del Señor. Es maravilloso, yo sé que hay muy difícil. Yo personalmente, cada ratico lo que hay siempre ando de fuera del yugo y es triste porque las recompensas son grandiosas, esa recompensa de paz, esa recompensa de gozo, esa recompensa de saber de que Dios está al lado mío y que yo no me he desamparado ni me voy a desamparar y sigo adelante a pesar de todas las circunstancias. Es una bendición muy grande. No sé si quieren opinar algo más. ¿Tienen algo para agregar, Dario? No, todo bien, pastor. Sino entonces, horas dado de niño para que terminemos. Sí, pastor. A ver. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos permite, Señor,
que nos permites aprender de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada una de tus enseñanzas. Y en verdad te agradecemos de corazón, Señor, todo lo que haces por nosotros. Gracias por ser tan misericordioso y amoroso. Te pedimos, Señor, que nos sigas permitiendo hacer, pues hacer uso de tus palabras, de tus enseñanzas, de que nos permitas llevarlo en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos también por nuestros pastores, Señor, para que sigan haciendo tu obra, papito lindo. Llénalos de bendiciones, Señor. Cuídales y protégelos, Señor, que nos sigan enseñando. Dale sabiduría, discernimiento, Padre. Y a cada uno de los miembros de la Roca de Betel, Señor, también te pedimos por ellos, Padre, porque por el momento, Señor, pues no nos podemos congregar, pero te pedimos, Señor, que también vayas obrando en ese aspecto para encontrar un nuevo lugar para poder reunirnos. Te pedimos para que ese lugar, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, sea de bendición, sea para seguir creciendo, sea para seguir llenándonos de tu espíritu, Padre. También te damos gracias por nuestros trabajos, por nuestros familiares, en nuestros países, aquí en Canadá. Bendice Canadá, Señor, que es una tierra que nos ha dado mucho a todos los inmigrantes, Señor. Así que te pedimos por este país, Padre. Y también te pedimos por toda la gente, Señor, que está pasando un mal momento, que tiene dificultades, Señor, económicas, laborales, de salud. Sé tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Sánales ese corazón, sé tú su luz, sé tú su guía para todas esas personas, Señor, que están necesitados de ti, Señor. Úsanos a nosotros, a tus ovejas, a tus pastores, para que podamos llevar ese mensaje y podamos ser parte de esa obra tuya, papito lindo. Así que gracias por estas palabras, Señor, por este aprendizaje. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Dao. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que nos ven en estas transmisiones. Hemos llegado al final de este día y esperamos que la próxima semana también nos acompañen en otro capítulo más de este estudio fascinante del libro de Mateo. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana.